Bueno, hermanos, el texto de nuestra prédica hoy se encuentra en 1 Timoteo. Me pueden acompañar a 1 Timoteo, el segundo capítulo. Los versículos 1 al 8. 1 Timoteo capítulo 2, 1 al 8. Dice así el texto. Exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando las manos santas, sin ira ni discusiones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que vamos a estudiar hoy. Pedimos que nos abras el corazón para que podamos entender tu corazón, Señor, y que podamos reflexionar en lo que es tu buena voluntad para el mundo. Ayúdanos a entender el texto y aplicarlo en nuestras vidas para tu gloria. Amén. Dentro de unos días, o sea el martes, habrá elecciones en los Estados Unidos. Y todos seguramente están informados de quiénes son los candidatos. Y cada uno seguramente tiene su idea o su concepto de cada uno. Escuchamos tantas cosas en los medios, en las redes sociales, vemos tantos videos, tantos discursos, opiniones, entrevistas. Y cada uno de nosotros seguramente tiene en su corazón alguna postura cuando piensa en estas personas, ¿no? Cuando piensan en Donald Trump o en Kamala Harris y piensan, esas personas, qué horribles personas, ¿no? No vamos a entrar en política aquí, pero no sé si alguien de ustedes se ha imaginado, por ejemplo, ¿qué sería si Kamala Harris se convierte al cristianismo y viene a la iglesia, capaz a nuestra iglesia? Imagínense eso. ¿Cuál sería el impacto que tendría la conversión de una persona como ella o como Trump? Al estudiar este pasaje, tengo que confesarles que normalmente cuando me preparo para una prédica, siento como que yo estoy agarrando el texto. Lo tengo bien ahí, donde lo quiero, lo entendí bien, lo tengo en mi mente, en mi corazón. Ahora voy a predicarlo. Pero con este texto, y seguramente a ustedes les va así también, parece que es al revés. Parece que el texto te tiene ahí como prisionero. Parece que el texto te tiene ahí agarrado y no te deja soltar. Parece que el texto te está poniendo en una posición incómoda. Porque no es natural para nosotros, cuando pensamos en nuestras autoridades, pensar primeramente, ¿qué sería si esa persona se salva? Nuestra inclinación natural, incluso como cristianos, es tal vez, ojalá que pronto venga el juicio, para que esas personas reciban su castigo merecido.
Pero me hace acordar una frase que creo que Paul Washer lo dijo en uno de sus podcasts estudiando este libro. Dijo que debemos orar a Dios como diciendo: Dios, destruye a tus enemigos convirtiéndolos en tus amigos. Destruye a tus enemigos convirtiéndolos en tus amigos. Y esa es la posición que tenemos que tener al leer un texto como esta, ¿no? Esa es la conclusión a la que debemos llegar cuando Dios nos abre su corazón en un texto como este. Muchas veces nosotros, cuando hablamos de la doctrina de la elección o de la predestinación, las personas naturalmente van a preguntar: bueno, si Dios escoge, si Él elige, entonces, ¿para qué vamos a predicar? Y nosotros, sin desperdiciar tiempo, ya tenemos la respuesta. Pues claro, porque es bíblico, es el medio que Dios escogió para salvar a las personas. Pero de la misma manera, tenemos que preguntar: si Dios elige, si Dios escoge y predestina antes de la fundación del mundo a los que son salvos, entonces, ¿por qué orar? Y la respuesta es la misma, porque la Biblia así lo dice. Dios lo exige y es el medio que Dios quiere usar para salvar a las personas. Entonces mi pregunta hoy es, para reflexionar un poco sobre este tema, pregúntense: ¿cuándo fue la última vez que predicaron el Evangelio? Y ya nos acordamos fácilmente, no, fue el domingo pasado cuando salimos a la calle a evangelizar. ¿Y cuándo fue la última vez que oraste por un perdido? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por la salvación de una persona? ¿Cuál de estas dos cosas, entre evangelizar y orar, cuál es más fácil de hacer? ¿Cuál es la que con más frecuencia hacemos? ¿Cuál es la que con más pasión hacemos? El tema del texto que leímos es simple. Dice que la iglesia debe orar por la salvación de todas las personas. Y esto está conectado también al tema central de la carta que vimos el último domingo. Mencionamos el último domingo, que es que Pablo escribe esta carta para mostrar cuál es el propósito de la iglesia, cómo debe comportarse, cómo debe conducirse una iglesia para que sea columna y sostén de la verdad. Capítulo 3, versículo 15 y 16. Entonces, ese es el tema del texto, que la iglesia debe orar para la salvación de todas las personas. Pero si vieron la invitación, van a ver que puse un título diferente. Puse el título La buena voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué puse este título? Si bien el texto menciona la voluntad de Dios y menciona que eso es bueno y agradable para Él, pero creo que este título va más allá, va a un nivel más alto en cuanto a lo que debemos hacer. Porque este título responde al por qué debemos hacer esto que dice el texto, de orar por los perdidos. Ese es el tema central, orar por los perdidos como iglesia, pero el texto también nos dice por qué debemos orar. Y creo que muchas veces, o siempre cuando fallamos en orar por este motivo, esa falla está conectada con una falla en reconocer que esa es la voluntad de Dios. Que oremos por la salvación de todos. Y por eso quiero motivarnos hoy a enfocarnos primeramente en eso, que es la voluntad de Dios. Y luego va a ser más fácil cumplir con este mandamiento de orar por la salvación de los perdidos. Recuerdo un documental que hace poco salió en el que Paul Washer está dialogando con Elinor Young, creo que se llama esta misionera, y ella cuenta de su pasado, cómo fue el inicio cuando fue a las misiones, y ella confiesa que en momentos estaba pensando y diciendo a Dios:
Dios, yo no siento amor por estas personas. Yo no siento amor por este pueblo, por esta tribu a la que me enviaste. Pero sé que tú tienes amor por ellos y por eso voy a ir y predicarles de tu amor. La prédica podríamos dividir en 3 partes, o el texto podríamos dividirlo en 3 partes, porque primeramente nos dice por quién debemos orar, luego vemos por qué debemos orar y finalmente cómo debemos orar. ¿Por quién debemos orar? ¿Por qué tenemos que orar? Y luego cómo debemos orar. Así como ya mencioné, este texto está directamente conectado con el tema central de esta carta. Y pueden ir al capítulo 3, versículos 15. Vamos a repasarlos, donde está el tema central de esta carta. Capítulo 3, versículos 14 en adelante, dice: Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí está claramente el propósito de esta carta. Pablo dice que la escribe para que Timoteo y toda la iglesia sepa cómo debe conducirse la casa de Dios. Y una de las tareas, o digamos la tarea principal, está ahí en ese texto, proclamando entre las naciones a Cristo, quien es creído en todo el mundo. O sea, el evangelismo es el rol principal de la iglesia. El evangelismo es el rol principal de la iglesia aquí en la tierra. Es lo único que no podremos hacer en el cielo cuando estemos en gloria. Y parte de ese evangelismo, una parte que no se puede separar del evangelismo, es orar por la salvación de los perdidos. Entonces el texto de hoy obviamente está conectado con este rol que tenemos como iglesia de evangelizar a los perdidos. Ahora, esta idea de orar por los perdidos que encontramos en el texto no es algo nuevo en la Biblia. Es más, es algo muy frecuente. Ya en el Antiguo Testamento tenemos numerosos ejemplos de personas que oraron a Dios para que salve a un grupo de personas, para que dé arrepentimiento a un grupo de personas o a un pueblo o a una ciudad. Un ejemplo es Moisés, que en numerosas ocasiones intercedió por el pueblo. Por ejemplo, en Números 14, 19, les voy a leer. Moisés dice: Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. También el profeta Samuel intercede por su pueblo. En 1 Samuel 12, 23, les leo, dice: Y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por ustedes. Antes bien, les instruiré en el camino bueno y recto. Aquí Samuel inclusive va un paso más y dice que sería pecado si él deja de orar por la salvación del pueblo. Y en Jeremías también, pueden acompañarme a este texto porque tal vez no me van a creer si lo leo. Jeremías capítulo 7, encontramos algo muy interesante. Jeremías capítulo 7, versículos 12 al 16. Quiero que me acompañen
en la lectura. Jeremías capítulo 7, versículos 12 al 16 dicen así: Ahora pues, vayan a mi lugar en Silo, donde al principio hice morar mi nombre. Está Dios hablando. Y vean lo que hice con él a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora, por cuanto han hecho todas estas obras, declara el Señor, y a pesar de que les hablé desde temprano y hablando sin cesar, no oyeron, los llamé, pero no respondieron. Como hice en Silo, así haré con la casa que es llamada por mi nombre, en la cual confían, y al lugar que di a ustedes y a sus padres. Y los echaré de mi presencia, como eché a todos sus hermanos, a toda la descendencia de Efraín. En cuanto a ti, no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni intercedas ante mí, porque no te oiré. Los primeros versículos ahí, diríamos, ok, es lógico, sí, entiendo por qué Dios estará juzgando, pero fíjense en el 16, Dios inclusive le está prohibiendo al profeta a interceder por su pueblo. Le está diciendo, no ores por ellos porque ya decidí lo que voy a hacer. Ya está decidido, ya no te voy a escuchar. Es un pasaje interesante, ¿no? Que Dios tiene que prohibirle a él para que pueda condenar y castigar al pueblo. También en el Nuevo Testamento tenemos ejemplos donde personas oran por los perdidos. Un ejemplo es Esteban, que siendo apedreado estaba orando por sus enemigos para que Dios no les considere la maldad que estaban haciendo. Y también tenemos a Pablo, que oraba por los perdidos. Y un pasaje que claramente muestra el corazón que Pablo tenía. Me pueden acompañar a Romanos 9. Si bien en este pasaje no menciona directamente que está orando, pero entendemos el deseo de Pablo de que Dios salve a Israel. Dice Romanos 9, 1 al 3. Digo en verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia y el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Aquí Pablo muestra su actitud, su corazón, su amor y su deseo por la salvación del pueblo incrédulo que era Israel. Tenemos numerosos ejemplos entonces en toda la vida, en toda la Biblia, donde hay personas que interceden por los perdidos o que ruegan al Señor para que salve a los perdidos. Y tenemos numerosos ejemplos también de oraciones respondidas. Entonces el concepto de orar por los perdidos no es algo nuevo. No debería sorprendernos como iglesia que nosotros también tenemos que orar por la salvación de los perdidos. Y eso es lo que encontramos directamente en el primer versículo de nuestro texto. Si volvemos a 1 Timoteo capítulo 2, el primer versículo decía: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Pablo usa 4 términos aquí, de los cuales los primeros 3 parecen ser como sinónimos, pero cada uno tiene una matiz un poco diferente. Por alguna razón están ahí los 3. Las plegarias, por ejemplo, están relacionadas a reconocer que hay una gran necesidad. Hay una gran falta en estas personas o un gran problema con estos perdidos. Y es obviamente su pecado, la condenación que recibirán por su pecado
y la enemistad que están teniendo con Dios. Esa es la gran necesidad por la que hay que hacer una plegaria a Dios. El segundo término, oraciones, es un término que solamente se usa cuando uno ora a Dios. O sea, uno no puede orar a una persona, sino que es algo que se usa exclusivamente para dirigirse a Dios en oración. Y reconoce esta palabra, o sea, esta palabra muestra que tenemos que reconocer que es exclusivamente ante Dios que podemos pedir ayuda o que podemos pedir la salvación de estas personas. Porque solo Dios tiene el poder para salvar a los perdidos. El tercer término que vemos ahí es peticiones. Y estas peticiones, o este término está relacionado al deseo genuino que uno tiene cuando uno presenta esta oración a Dios. No es solamente algo frío, algo impersonal que estamos haciendo, sino que es algo emocional, es algo que tiene que salir del corazón. Debe ser algo sincero. Y la última palabra, acciones de gracias. Eso está ahí porque tenemos que reconocer, a medida que oramos por los perdidos, tenemos que reconocer que nosotros también estábamos en ese estado de enemistad con Dios, en ese estado separado de la gloria de Dios. Entonces, por eso también tenemos que orar con una actitud de agradecimiento, porque Dios también nos salvó a nosotros. Pero no solamente eso, sino también tenemos que dar acción de gracias porque nosotros tenemos el privilegio de poder compartir el Evangelio con los perdidos. Tenemos que darle gracias al Señor porque Él nos confirió esta tarea tan importante. Y como dice en 2 Corintios 4:15, les leo el texto, porque aquí también menciona las acciones de gracias. Dice, porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Tenemos que dar las gracias porque a través de la salvación de los perdidos, Dios recibe gloria y acciones de gracias. Ahora, todo esto es casi como una introducción recién al tema. Ahora viene el primer punto, pero no se asusten. El primer punto, ¿recuerdan cuál era? ¿Por quién tenemos que orar de forma evangelística? Ya vimos qué es la oración evangelística y que es algo frecuente en la Biblia. Pero ahora vamos a ver por quién tenemos que orar de esta forma. ¿Por quién tenemos que orar para que Dios lo salve? Si me ayudan, ¿qué dice el texto? Por todos los hombres. Versículo 1. Tenemos que orar por todos los hombres. Ahora, si se ponen a pensar, tal vez para una iglesia eso debería ser lógico, ¿no? Especialmente una iglesia de judíos y gentiles, ya no había, o sea, el ministerio no estaba limitado solamente a la nación de Israel, sino que ya los gentiles se estaban salvando también. Entonces, debería ser lógico que es por todos los hombres. Pero probablemente en esta iglesia, y tenemos indicaciones en el primer capítulo también, de que probablemente en esta iglesia había un serio problema, o varios serios problemas, pero uno de ellos era que estos maestros, estos falsos maestros, pensaban que solo ellos eran los escogidos, o que solo ellos eran los que iban a ser salvos, o solo un grupo específico de personas, tal vez cierta genealogía, como lo menciona ahí en el primer capítulo, tal vez solamente un grupo de personas de cierta genealogía podían ser salvas. Y estaban inventándose doctrinas extrañas, mitos, y estaban discutiendo supuestamente sobre la ley
es muy probable que haya judaizantes en este grupo al que Pablo está escribiendo, que pensaban que al Evangelio de Cristo hay que agregarle un poco de ley, hay que agregarle algunas leyes, algunas tradiciones, y solamente esos son los que realmente son salvos. Y entonces solamente vamos a orar por este grupo de personas. Probablemente pensaron algo así, porque Pablo tiene que corregirlos fuertemente. También es probable que en esta iglesia de Éfeso, donde Timoteo estaba ministrando, es probable que había falsos maestros que pensaban o creían en una especie de gnosticismo, que significa que pensaban que tenían un conocimiento especial, secreto, que otras personas de un nivel espiritual inferior capaz no tenían. Entonces Pablo tiene que aclararlo. No, esto es para todos los hombres, no solamente para un pequeño grupito de personas que ustedes, los falsos maestros, están predicando ahí a solamente un grupo exclusivo de personas. Esta iglesia había caído en el pecado en el que también cayó Israel, que pensaba que solo ellos eran los escogidos de Dios. Solo Dios iba a tratar solamente con ellos y todos los gentiles iban a perderse. Un clásico ejemplo de este problema lo tenemos en Jonás. Y quiero que me acompañen porque vamos a leer algunos versículos en Jonás. Y vamos a ver perfectamente el comportamiento que era algo típico, no solamente para la nación de Israel, sino también, como vemos, lastimosamente también de algunas iglesias, como en este caso Éfeso. Jonás capítulo 3, versículo 10, en adelante hasta el capítulo 4, versículo 3. Dice ahí: cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor: ¡ay, Señor! ¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Qué horribles palabras de un misionero, ¿no? Qué horribles palabras. Jonás pensaba y quería que eso fuera así, lo que él pensaba, que Dios solamente iba a tratar con su pueblo escogido y que la salvación era solamente para este pueblo. Y Jonás no quería que Dios incluyera a otras personas. La ciudad de Nínive era una ciudad pagana, gentil, no eran judíos. Y él no es que se escapó de Dios o no es que se escapó de su tarea porque tenía miedo de estas personas que amontonaban las cabezas de sus enemigos en pirámides para demostrar su crueldad. No es que Jonás tenía miedo de eso. Jonás no quería que se salven estas personas. Como iglesia, no debemos caer en esta misma arrogancia en la que cayó el pueblo de Israel y pensar que Dios nos escogió a nosotros y a los demás los demás no le importan. No tenemos que pensar así. Y para enfatizar eso, volviendo al texto en 1 Timoteo, Pablo menciona a un grupo de personas que probablemente es el peor grupo de personas desde nuestro punto de vista, ¿no? El peor grupo de personas por las que uno podría desear la salvación.
¿Cuál es este grupo de personas? Versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Fíjense bien que aquí no dice que tenemos que orar por paz y tranquilidad. O sea, no tenemos que orar por los líderes para que nosotros tengamos paz. O sea, la paz nuestra, la tranquilidad nuestra, no es el centro aquí. Claro, podemos orar por eso. Pero tenemos que orar por los reyes para su salvación. Tenemos que rogar, orar, hacer peticiones a Dios para que Dios salve a estas personas. Porque si solamente oramos por paz y tranquilidad, entonces realmente estamos solamente orando por nosotros, no por ellos. El texto dice que esta paz o esta vida tranquila y sosegada va a ser un resultado de estas oraciones. Va a ser un resultado de la salvación de estas autoridades. Entonces, para enfatizar o para demostrar el alcance de lo que significa orar por todos, Pablo menciona a los reyes, a las autoridades. Incluso para estos gobernantes corruptos, opresores, perseguidores de la iglesia, incluso para estos tenían que orar. Acuérdense que en ese tiempo el emperador era Nerón. Conocen a Nerón, ¿no? ¿Qué hizo Nerón? ¿Qué cosas malas hizo Nerón? Mató a 2 de sus esposas, mató a su madre y quemó a cristianos como antorchas en su jardín para iluminar sus plantas. Y cuando toda la ciudad o casi toda la ciudad de Roma estaba en llamas, él dijo, eso es culpa de los cristianos. Ese era Nerón. Y Pablo llama a esta iglesia a orar por todas las personas, inclusive por personas como Nerón. Ahora, algunos comentaristas van a decir que todos, que está en el texto, solamente se refiere a todo tipo de personas. Es decir, un tipo serían los reyes, o los esclavos, o los ricos, o los pobres. Y es cierto que Dios no tiene clases de personas favoritas. Pero este texto, estoy convencido de eso, va más allá de solamente decir todo tipo de personas. Sabemos que eso es cierto, pero este texto se refiere a todas las personas, sin excepción. Pueden acompañarme a Ezequiel 33, versículo 8, que es un pasaje que nos debería venir a la mente cuando pensamos en este tema. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Ezequiel 33, 11 dice, diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? Yo estoy convencido de que Dios no se complació en la perdición de Judas. Estoy completamente convencido. Dios no estaba sentado ahí en su trono riéndose y alegrándose de que Judas se estaba perdiendo. Estaba determinado, estaba escrito, estaba predestinado. Sí, todo es cierto. Todo pasó como fue determinado de antemano, pero no complace a Dios cuando un impío se pierde. Es lo que dice el texto. Es claro. No podemos tomar otros versículos de la Biblia para destruir a estos versículos.
¿Cuál es la diferencia entonces entre el deseo de Dios y el decreto de Dios? ¿Acaso Él no decreta solamente lo que es de su agrado, de su deseo? Nosotros ciertamente lo haríamos, ¿no? Si tendríamos el poder de decretar, decretaríamos todo lo que me interesa esto, vamos a decretar que eso sea así. Pero Dios realmente lo va a hacer así también. En este texto que tenemos en Timoteo, muchos llegan a falsas conclusiones. Al decir, por ejemplo, mira, como Dios quiere salvar a todos, pero no todos se salvan, por lo tanto, Dios no puede salvar a todos. Es una mala conclusión. Otra conclusión a la que se suele llegar es, mira, Dios quiere salvar a todos, y como puede todo lo que quiere, todos son salvos. Es otra conclusión errónea de este texto. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora ya vamos a llegar a este tema nuevamente en el segundo punto, pero antes tenemos que mencionar o hablar sobre el beneficio que trae la oración evangelística, que está al final del segundo versículo. Dice para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Esto muestra que el carácter de la iglesia debe ser un carácter tranquilo, pacífico, y muestra que no somos un agente de revoluciones, o de caos, o de rebeliones contra las autoridades. La iglesia debería ser el grupo de personas con las que el Estado menos problemas tiene. Ahora, la iglesia puede y debe exhortar el mal que sucede en la sociedad y también en el gobierno, pero siempre tenemos que tener un carácter tranquilo y pacífico, porque nuestras armas no son carnales. Si somos perseguidos por el gobierno, entonces que sea por el nombre de Cristo, no por nuestro mal carácter, por nuestra mala actitud. Y obviamente no significa que siempre vamos a vivir en paz y tranquilidad. Hay persecución, se nos promete persecución en la Biblia. Incluso en Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 3, 12, dice, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. O sea que tenemos que orar para que podamos vivir con paz y tranquilidad, pero también tenemos que saber que vamos a ser perseguidos. Es algo normal para la iglesia ser perseguida. No todos, obviamente, en la misma manera, en la misma magnitud, pero tenemos esa promesa de que vamos a ser perseguidos. Entonces, ¿por qué? Uno podría pensar, bueno, ¿por qué tenemos que orar por nuestros enemigos? Quiero que me acompañen a Mateo 5, 43 y 45. En donde vamos a ver por qué tenemos que orar por nuestros enemigos. Y con eso ya vamos al segundo tema de nuestro texto y de nuestra prédica. Dice Mateo 5, 43 al 45. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. ¿Por qué tenemos que orar por nuestros enemigos? Porque eso refleja el carácter de Dios, que deja salir el sol y la lluvia sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Con eso entramos al segundo punto de la prédica, la razón por esta oración evangelística. ¿Por qué tenemos que orar por los perdidos? ¿Por qué tenemos que orar por todos los perdidos? ¿Por qué tenemos que orar por el mundo? Y si piensan en orar por el mundo, tal vez van a pensar, un momento, hay un versículo donde Jesús dice que no está orando por el mundo. ¿Acaso no hay un conflicto ahí?
Juan capítulo 17, versículo 9, Jesús está orando de esta forma. Dice, yo ruego por ellos, o sea, los que creyeron en mi nombre, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Si vamos a estudiar el contexto de esa oración, vamos a ver que es una oración sacerdotal. Jesús está orando como sumo sacerdote para intermediar entre los creyentes y Dios. En ese sentido, Él no está orando por el mundo, sino solamente por los escogidos, por los que Dios le ha dado. Pero nosotros no somos sumo sacerdote y no podemos hacer este tipo de oración que Jesús está haciendo ahí. Nosotros somos, según 2 Corintios 5:20, embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Dice 2 Corintios 5:20. Entonces, nosotros tenemos que orar por todos los perdidos. Tenemos que orar por todo el mundo. No de una forma como el sumo sacerdote lo hizo, pero sí como lo dice el texto aquí en 1 Timoteo. Tenemos que orar por la salvación de todos los hombres, sin excepción. Y aquí volvemos al misterio de la voluntad de Dios y de su decreto, de su soberanía. Y muchos quieren distorsionar este pasaje en 1 Timoteo, capítulo 2. Quieren distorsionar estos pasajes porque creen que no son compatibles con la doctrina bíblica de la elección. Y por lo tanto tratan de manipularlo, explicarlo de alguna otra forma. Otro grupo de personas quiere distorsionar estos pasajes y usarlos como prueba de que Dios no es soberano. Y los distorsionan para decir que hay cosas que Dios quiere lograr, pero que no puede. Pero no queremos distorsionar el pasaje, sino que es mejor vivir con ese misterio, que no vamos a entender esta aparente contradicción, porque para entenderla deberíamos conocer la mente de Dios. Dice John MacArthur en cuanto a este tema, ninguna verdadera teología bíblica puede enseñar que Dios se complace en la condenación de los impíos. No obstante, aunque esto no lo complace, Dios recibirá la gloria, inclusive en la condenación de los incrédulos. Romanos 9, 22, 23. Es un misterio de la mente divina cómo su gracia que escoge y su propósito predestinado pueden permanecer al lado de su amor al mundo y el deseo de que el Evangelio se predique a todas las personas, manteniéndolas aún responsables de su propio rechazo y condenación. Las Escrituras enseñan del amor de Dios al mundo, su desagrado ante el juicio de los pecadores y su deseo de que todos los que escuchen el Evangelio alcancen la salvación. Enseñan además que cada pecador es incapaz y sin embargo responsable de creer y que será condenado si no lo hace. Coronando la enseñanza bíblica sobre este asunto está la gran verdad de que Dios ha escogido a quienes creerán y los ha salvado antes de que comenzara el mundo. ¡Qué gran misterio! Y termina citando Romanos 11, 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Con eso finaliza MacArthur su cita en cuanto a este misterio. Y por eso nosotros tenemos que predicar el Evangelio a todos. Tenemos que ofrecer la gracia de Dios
a todos, sin excepción, no tratando de adivinar primeramente, bueno, ¿será que este va a ser escogido? ¿Será que Dios va a trabajar en su corazón? No sabemos eso, tenemos que predicar a todos y ofrecer esta gracia a todos. Porque esta predicación y esta oración que acompaña el evangelismo refleja el corazón de Dios. Ahora, el pasaje también explica o profundiza en este motivo de por qué orar. Y explica el Evangelio en los versículos 5 al 7. Vamos a repasarlos. Versículos 5 al 7. Dicen: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Vemos que nuevamente la solución al problema que tenía esta iglesia en Éfeso, bajo Timoteo, nuevamente la solución es el Evangelio. Es el mismo remedio para todas las enfermedades de la iglesia. Ellos tenían grupos sectarios, grupos que pensaban que eran una élite especial, un grupo particular de personas que solo ellos iban a ser salvos. Y Pablo les dice: están equivocados. Recuerden el Evangelio. Somos varios pueblos, pero es un solo Dios. Somos varios tipos de personas, pero es un solo mediador entre Dios y todos los hombres, y es Cristo. Para todos los hombres, o para todos los pecadores, el rescate es el mismo. Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos. Nadie podrá decir: bueno, por mí Cristo no hizo lo suficiente. No fue suficiente para salvarme. No, aquí el texto claramente dice que es suficiente para todos y que hay gracia suficiente para todo pecador arrepentido. Si Cristo hubiese venido solamente para salvar a uno, igual sería necesario la obra completa de Cristo para salvar a ese un pecador. Pero si habría 10,000 millones de pecadores más a los que ya existen en el mundo, el sacrificio de Cristo aún sería suficiente. Tan necesario y suficiente es la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque el valor de Cristo es infinitamente superior. Su sangre es infinitamente más preciosa. Su bondad, su amor, su justicia, su santidad, todo es incomparablemente superior y más valioso que esta gran multitud de pecadores que somos nosotros. Así que olvidémonos de las genealogías, de las discusiones vanas, de la falsa sabiduría, del legalismo, porque Cristo es suficiente. Y con eso vamos al tercer punto, que les prometo que es el más corto de la prédica. ¿Cuál era el primero? ¿Por quién orar? El segundo era ¿por qué orar? Y el tercero es ¿cómo tenemos que orar? ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener? Que dice el versículo 8. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Si oramos por los perdidos, tenemos que hacerlo teniendo una vida piadosa, una vida devotada a Dios, en santidad. No tenemos que ir en pleitos, discusiones, peleas y conflictos. Piensen, ¿cómo vamos a orar
para que los perdidos sean librados del pecado, si nosotros mismos nos estamos bañando en pecado? No tiene sentido. Tendríamos que orar primero para nosotros y después para los demás perdidos. Por eso dice claramente que esta es la actitud que tenemos que tener al orar por los perdidos. Entonces, concluyendo, tenemos en este texto el cómo orar y el por quién orar. Luego el por qué tenemos que orar y también el cómo tenemos que orar para cumplir con la misión principal de la iglesia, que es evangelizar a los perdidos. Y para amplificar un poco el mensaje de hoy, quiero terminar con una cita de Richard Baxter, un puritano del siglo XVII, que creo que nos va a hablar directamente al corazón. Él dijo así: «Oh, si tuviera el corazón de cristianos o de hombres dentro de ustedes, permitirían que les hiciera sentir anhelo por sus pobres vecinos ignorantes e impíos. Solo hay un paso entre ellos y la muerte y el infierno. Centenares de enfermedades están esperando para apoderarse de ellos, y si mueren no regenerados, están perdidos para siempre. ¿Tienen ustedes corazón de piedra que no pueden compadecerse los hombres en un caso como este? Si ustedes no creen la palabra de Dios, ni el riesgo que corren los pecadores, ¿por qué son ustedes cristianos? Si ustedes la creen, ¿por qué no se mueven para ayudar a otros? ¿No les interesa quién es maldito, con tal que ustedes sean salvos? De ser así, tienen razón suficiente para compadecerse de ustedes mismos, porque esta es una forma de espíritu absolutamente inconsecuente con la gracia. ¿Viven ustedes cerca de ellos? ¿Se encuentran con ellos en las calles? ¿Trabajan con ellos? ¿Viajan con ellos? ¿O se sientan y conversan con ellos y no les dicen nada de su alma y de la vida venidera? Si la casa de uno de ellos estuviera ardiendo, ustedes correrían y los ayudarían. ¿Y no los ayudarán cuando el alma de ellos está casi en el fuego del infierno? Una cita de Richard Baxter, que a mí personalmente me llegó mucho al corazón, ¿no? Es una realidad, creo que de todos nosotros, y probablemente este sea la mayor debilidad de nosotros como iglesia. Y para finalizar, quiero que piensen, ¿por qué Dios salvó al apóstol Pablo? ¿Por qué Dios lo salvó? Hay varias respuestas correctas, obviamente, pero una de ellas es porque Esteban oró por la salvación de los que estaban matándolo. En Hechos 7, versículo 30 hasta el 1:8 dice: cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. El apóstol Pablo fue salvo por la gracia de Dios a través de la oración de Esteban. Vamos a orar. Señor Dios, reconocemos que en lo que hemos aprendido hoy de tu palabra somos débiles y hemos fallado innumerables veces. Pedimos que tú nos des un corazón que esté de acuerdo a tu voluntad, Señor, y que podamos amar a los perdidos y orar por ellos con más pasión, con más amor y con más sinceridad en nuestro corazón. Pedimos que nuestro corazón refleje lo que es tu corazón, Señor, en cuanto al amor por los perdidos. Ayúdanos, Señor, y que a través de nuestras oraciones muchas personas puedan llegar al arrepentimiento y a la fe en ti, Señor, para tu gloria. Amén.